El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que modifica la denominación del capítulo primero del título primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene el uso de la palabra la diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz. Gracias, presidente. Para la libertad, la inclusión, la seguridad, para la paz, es decir, para la democracia a la que aspiramos quienes soñamos con un México incluyente, hoy es día de echar cimientos, de poner semilla. Sobre México pesan graves sentencias en materia de derechos humanos, cerca de 1,000 recomendaciones de diversos mecanismos de la ONU y regionales, la vergüenza mundial de contar con uno de los peores sistemas de acceso a la justicia, al trabajo, a la salud, a la educación de calidad, más de la mitad de la población sumida en pobreza extrema, periodistas y defensores de derechos humanos desaparecidos, amenazados, muertos, mujeres presas por atreverse a decidir sobre su vida, crímenes de odio cometidos al amparo de la impunidad, redes de tratantes de personas ligados a gobernantes corruptos, una infancia que es víctima de la educación en los tiempos de Gordillo, de conflictos armados o abusos sexuales, una juventud desesperanzada y criminalizada, reclusorios sobrecargados de migración y pobreza, disputas ecológicas, conflictos interreligiosos y un largo etcétera, tan doloroso que ya es imposible voltearle el rostro. La reforma constitucional en materia de derechos humanos que hoy se vota es un cambio que va a contracorriente de esa realidad totalmente adversa que cotidianamente vive ese pueblo al que decimos representar. La propuesta que hoy presentamos surge de las organizaciones sociales. Prioritaria es la distinción que se hace en esta reforma entre los fines y los medios, es decir, entre la noción de derechos humanos y los procedimientos institucionales e instrumentos para hacerlos garantizables y justificables. Ese innegable avance permitirá trastocar usos y costumbres del ámbito del derecho mexicano y sobre todo en las prácticas diarias e interactivas entre gobernantes y gobernados. Sin duda, entre los muchos aportes que da esta soberanía a la reforma, destaca la certeza de que la norma que estará por encima de cualquier otra será aquella que favorezca en todo tiempo la protección más amplia de una persona, de nuestros derechos humanos. Ese es el concepto pro persona. Ya hemos dicho que no se trata de una reforma a la altura de los países más desarrollados socialmente, pero sí saca a México de 2 décadas de atraso en el tema respecto a la experiencia mundial. Cuando esta modificación sea por fin una realidad, los mexicanos dejaremos de habitar en un mundo distinto al de los países con palabra internacional. Este es el principio fundacional para romper con la costumbre de ser una nación donde lo que se suscribe afuera se desmiente en la realidad interna. Esta reforma corrige el enfoque de un Estado que perdió de vista que la igualdad ante la ley es condición indispensable para ejercer la ciudadanía y que si se le niega a una parte de la población sus derechos, aunque sea un cachito de estos, de los que goza el resto de la sociedad, se le está negando de hecho su condición ciudadana. Y eso es lo que pasa en las sociedades cuando el significado de gente bien no se mide por qué tan lejos del crimen o la corrupción se está, sino por cuántos anglicismos se usan al hablar o cuánto dinero se tiene o poder se tiene. Cuando mujeres es sinónimo de heterosexualidad o maternidad, cuando hombre es sinónimo de humanidad, como todavía le pasa a unos artículos de nuestra Constitución. Con esta reforma iniciamos camino a otro futuro que pasa por entender que la defensa de la democracia, aún incipiente y tan cara, implica tener reglas laicas de convivencia para establecer la normatividad y la política de Estado. Implica la construcción colectiva de un desarrollo social, de un Estado fuera de los condicionamientos y moldes determinados, de una estructura social con reglas en las que todos reconozcamos y nos reconozcamos en nuestras diferencias sin excluir a ninguno. Esta reforma sienta bases para crear cultura de los derechos humanos, donde se entienda que ser iguales en nuestras diferencias nos hace responsables del mundo, que conceptos como caridad, dádiva, compasión, limosna son basura,
porque entre humanos nadie puede sentirse más humano que otro por encima de otro. Y concluyo, este enfoque de nuestra Constitución debe ser el de la reciprocidad, y por ello esta reforma constitucional en la que creemos y apoyamos no habla de tolerancia. Decimos que igualdad no es amable concesión, que se trata de poner por delante el respeto, de admitir que somos iguales, de aceptar que para que se me reconozca se debe reconocer al otro, de entender lo humano desde la reciprocidad como un convenio de convivencia en un nuevo Estado de Derecho. Nada menos, eso estamos haciendo hoy. Señor presidente, le pido que se incorpore el texto íntegro en el diario de los debates. Muchas gracias. Gracias a usted, diputada. Tal como lo solicita la diputada Enoé Margarita Uranga, el texto íntegro de su intervención se consigne en el diario de los debates. Se emitieron 361 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. Aprobado en lo general por 361 votos por unanimidad. Felicidades, señores diputados.